tuvieron que sacarlo. Por eso Dios nunca cambiará a la gente que te tiraron, que te arruinaron, que dijeron que tú no calificabas, porque mañana serán los pasaportes que Dios usará para llevarte a cosas poderosas. Y dice que cuando lo mete en la cinterna, a uno de sus hermanos se le ocurre, viene una compañía de ismaelita. La pregunta es: ¿por qué aparece la compañía de ismaelita? Aprenda esto para poder entender estas palabras. Todo lo que aparece en la Biblia aparece por algo. Si la compañía de ismaelita aparecieron, es porque cuando José estaba en la cinterna, estaba pidiendo ayuda y sus hermanos no lo ayudaron. Por lo tanto, Dios tuvo que mover estrategia. Y cuando los ismaelitas mercaderes descendieron, ¿y quiénes son los ismaelitas? Son descendientes de Ismael. ¿Y qué significa Ismael? Dios escucha. En pocas palabras, los hermanos de José no lo escuchaban, pero Dios sí lo escuchó. Por lo tanto, envió a su biprimo a que lo ayudara. Porque tú tienes que entender que cuando los hermanos te traicionan, los primos te van a socorrer. Porque Ismael era biprimo de José. Estoy hablando con alguien. Aunque los hermanos te traicionan, Dios usará primo lejano para conectarte al propósito de Dios. Ahora, algo me gustó, que dice que eran ismaelitas mercaderes. ¿Y qué eran los ismaelitas mercaderes? Era una compañía, una asociación, una sociedad de varias personas unidas por un mismo objetivo. Es decir, ¿cuál era su objetivo? Mover el comercio. Ellos eran comerciantes. Pero dice que cuando ellos llegaron, dice que llegaron de donde venían ellos. Venían de Galaad. Y cuando yo vi Galaad, la palabra Galaad en el hebreo viene de la palabra Galeo, que quiere decir el monte del testimonio, el monte de la reconciliación. Es donde Jacob y Labán se reconciliaron. ¿Y dónde está eso? En el libro de Génesis 31:44. En pocas palabras, cuando la compañía de ismaelitas llegaron, está diciendo: José, date tranquilo, porque nosotros venimos del monte del testimonio. No te estamos comprando porque nos están vendiendo. Te estamos comprando porque ya nos testificaron de ti. Ya no hablaron de ti, porque estoy viniendo del monte del testimonio. No me está agarrando todavía. Le estoy hablando a alguien. Cuando tus hermanos no te creen, cuando tus hermanos no ven lo que tú tienes, hace tiempo que lo que te van a comprar, ya Dios le dio testimonio de ti. ¿Cuánto me agarran? ¿Cuánto me agarran? ¿Cuánto me agarran? Y dice que lo compraron. Diga conmigo: lo compraron. Si lo compraron, era porque José era alguien de valor. Mientras otros no saben lo que tú cargas, hay una compañía que ya sabe lo que tú tienes. Pero ¿sabe qué me gustó? Que después que lo subieron, escucha, cuando lo subieron, por eso yo escribí un principio. Principio número 1. Principio número 1. Te siento lenta. Principio número 1. Si no me sacan, no me venden. Para poder vender a José,
tuvieron que sacarlo de la cisterna. Dios te dice: te voy a promover, te voy a entregar los negocios, te voy a entregar lo que quieres, pero sal de la cisterna, porque en la cisterna los ismaelitas no pueden ver el producto. El producto se ve cuando sale de ella. Le estoy hablando a los hombres y mujeres que van a salir de la cisterna, porque hay una compañía que está dispuesto a pagar por ti. Ahora, ¿sabe qué me gustó? Que cuando lo sacaron y ellos lo compraron, dice que lo montaron en un camello. ¿Y qué significa el camello? El camello significa obediencia. El camello representa humildad. Es decir, que a José lo montaron en la obediencia, lo montaron en la humildad. Y después que lo montaron en la obediencia y en la humildad, lo montaron en un transporte que tenía resistencia, porque el camello era usado como transportación por dos cosas: por la obediencia que tenía, por la humildad que tenía y por la resistencia que soportaba. Estoy hablando con los José. El día que Dios te vaya a montar en algo, te va a montar en la humildad, te va a montar en la obediencia y te va a poner la resistencia. Ahora, no solo eso, cuando lo montan en el camello tenía cosas de valor. Dice que tenía aroma, dice que tenía bálsamo y dice que tenía mirra. Tú nunca vas a saborear el perfume si no eres humilde. Tú nunca vas a saborear lo que hay arriba si tú no eres agradecido por lo que viene. Después de estar en la cisterna, ahora está montado donde hay perfume, donde hay bálsamo y donde hay mirra. Ahora, ¿qué significa el perfume? ¿Qué significa el perfume? El perfume es una fragancia, es algo de olor. ¿Qué es el bálsamo? Es un aroma de aceite. Era usado para medicación para los egipcios. Ahora, ¿qué era la mirra? Era para embalsamar los cuerpos cuando morían. Lo que me está diciendo ahí es que Dios nunca llevó a José a Egipto como un pollocero. Lo llevó lleno de fragancia, lo llevó saludable. No, tú no me estás agarrando todavía. Cuando Dios te va a llevar al próximo nivel, lo primero es que te ven perfumar, lo segundo es que te va a sanar las heridas y luego te va a embalsamar para que no hiera. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? Por eso el principio número 2, vendido para ser llevado a Egipto. Después que me sacan y que me venden, después que aprovecho todo lo que hay en el camello, entonces voy camino a Egipto. Voy camino en una asignación. ¿Sabe qué me gustó de José? Que José no tuvo que caminar. A José lo transportaron. Por eso Dios te va a decir esta palabra: no voy a dejar que te fastigue, no voy a dejar que tropece y caiga, sino que te voy a transportar. Señores, los camellos era lo más caro que había en esos tiempos. En pocas palabras, a José lo tienen montado en una Rolls Royce del año. Tú no me estás agarrando todavía. Mientras otros te odian, otros están diciendo: cargamos un hombre de destino. Por eso no llore por lo que se fue, celebra por lo que viene, porque lo que viene será mayor, lo que viene será más grande, lo que viene será más extraordinario. Por eso el principio número 3
A mí me voló la cabeza. Porque el principio número 3, papá tiene la túnica, pero el sueño sigue conmigo. Sus hermanos le quitaron la túnica a José, pero antes de que le quitaran la túnica, ya José tenía el sueño por dentro. Por eso, aunque papá está llorando la túnica, tú estás saboreando el sueño que Dios metió por dentro. Le estoy hablando a los José de esta casa. Te quitarán la túnica, pero no te robarán el sueño. Porque Dios sabe que las cosas que te destruyen nunca las va a poner en manos de tus enemigos, pero las cosas que te mantienen viva las va a mantener dentro de ti. Por lo tanto, el principio número 4, esclavo, pero Dios está conmigo. Si usted lee la historia de José, la Biblia no habla que Dios estuvo con José hasta que no llegó a Egipto. Dice que Dios estaba con José cuando llegó a Egipto. En pocas palabras, Dios nunca va a aparecer hasta que tú no empieces a hacer tu asignación. El día que José hizo su asignación fue cuando llegó a Egipto. Le estoy hablando a alguien. El diablo te puede matar cuando tú no estás en tu terreno, pero cuando tú estás en tu terreno, tú tienes todos los armamentos para ser usado. Por eso el apóstol Pablo dijo: Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, para romper, para quebrar. Estoy hablando con los que quiebran maldiciones, estoy hablando con los que quiebran ataduras, pero no vas a quebrar nada hasta que no llegue al lugar donde será el quebrantamiento. Por eso cuando él llega a Egipto, Dios pone gracia sobre él. Por eso el principio número 5, José nunca dejó que la esclavitud lo desenfocaran de los principios que le enseñó papá. Él estuvo en Egipto, estuvo con gente que no era su nacionalidad, que no amaba lo que él amaba, que no quería lo que él quería. Lo vistieron como esclavo, pero su principio era más grande que la esclavitud, porque José sabía que el Dios de su padre tenía el poder de meterse en un sistema que no era de él. El único Dios que tiene la capacidad de entrar a un territorio que no es de él y terminar gobernándolo se llama Dios. Te traigo noticia: pudiste venir sin nada, pero la garantía es que te vas a ir con todo. Cuando tú entiendes que la esclavitud no es más grande que tu principio, no es más grande que el ayuno, no es más grande que la oración, no es más grande que el sacrificio, entenderás que en Egipto, no Egipto, Él sigue siendo tu rey. Por eso el principio número 6, su gracia me subió de nivel. El problema de la gente es que quieren subir de nivel, pero no tienen la gracia. Y la gracia es la ayuda de Dios. Tú no necesitas conexiones, tú no necesitas muchos amigos, tú necesitas que la gracia de Dios te caiga encima. Porque la gracia de Dios es la ayuda, es la fortaleza que otro no tiene. Por eso donde otro se quiebra, tú no te has quebrado todavía, porque tu independencia viene del cielo. Por eso principio número 7, una casa es que la bendición esté sobre mí, y otra cosa es que la bendición esté sobre todo lo que poseo. Dios nunca va a bendecir lo que está a tu alrededor si no te lo ponen en tu mano. Por eso tú tienes que entender que donde Dios te lleva, te
te hace ser una necesidad. Cuando José llegó donde Potifar, José no era un producto, José era una necesidad. ¿Y sabes cómo ellos se dieron cuenta que José era una necesidad? Cuando lo sacaron de la casa de Potifar. Porque cuando José se fue, todo lo que estaba en la casa de Potifar se fue con José. Por eso Dios te dice, aunque te boten de la empresa, todo lo que mantuvo la empresa sostenible, todo lo que, ay Dios mío, papá, todo lo que mantuvo la empresa sostenible se va a ir con el hombre que tiene el propósito. Porque lo que sostiene a la empresa depende de José. Le estoy hablando a alguien. Tú eres la parte esencial que Dios necesita en un lugar para hacer cosas poderosas. Oh my God, lo sigo, paro. Principio número 8. José tenía claro cuál era su asignación. Escucha esta que me gustó. Principio número 8. José tenía claro cuál era su asignación. Por eso no dejó que la palabra de la esposa de Potifar lo seducieran. Tú tienes que agarrar estas palabras cuando tú sabes cuál es tu asignación, cuando tú sabes cuál es tu objetivo. Aunque digan todo tipo de palabras, no pueden seducirte, porque tu asignación es más grande que el seducimiento que estás teniendo. Aunque me seduzcan hoy, mi asignación me va a cubrir. Cuando tú tienes claro, cuando tú tienes presente cuál es tu asignación, aunque la esposa de Potifar se te desnude, aunque el diablo te ofrezca lo que te ofrezca, tú le dices: yo no voy por el producto, yo voy por la fábrica. Hello. Porque cuando, escúchame, ¿dónde está el pianista y el baterista? Ven que encuentren calor. Aleluya. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? El diablo siempre te querrá dar un bizcocho cuando el diablo sabe que Dios te va a entregar la repostería. Por eso tienes que aprender esta palabra. El diablo querrá esconder la cosa grande en algo pequeño. Por eso cuando tú entiendes que la realidad de tu vida no es para administrar cosas pequeñas, sino cosas grandes, aunque el diablo te ponga en el momento lo que hay, tú le dices: yo no vine por eso, yo vine por la cabeza, yo vine por la cabeza. Por eso tú tienes que entender que cuando sacaron a José de la casa de Potifar, lo llevaron a la cárcel del palacio. Porque tú tienes que aprender esto. La esposa de Potifar le dijo a José, no le dijo: vamos a hacer el amor, le dijo: duerme conmigo. Y la palabra dormir, de la única manera que tú sueñas es cuando duermes. ¿Y qué es lo que José tiene por dentro? Es un sueño. De la única manera que el diablo se podía meter en el sueño de José era durmiendo con él. No había otra forma. Por eso tú tienes que agarrar esta palabra. El diablo no quiere tener una amistad contigo. El diablo quiere tener acceso a lo que te mantiene viva. Y de la única manera que tiene acceso es que tú le abras la puerta. Pero José le dijo: tú no eres parte de esta historia, por lo tanto yo no te vi en mi sueño. Por eso no le abra la puerta a nada que tú no viste en tu sueño. No le abra la puerta a gente que no te conectes con tu realidad. Es decir, a José lo calumniaron, lo maltrataron, lo sacaron
de la casa de Potifar. Y dice que cuando lo sacaron, agárrame ahí. Dice que cuando lo sacaron, vinieron dos guardias. No, quédate con la llave, quédate con la llave. Vinieron dos guardias y lo agarraron de lado a lado. Agárrame por aquí. Lo agarraron de lado a lado y lo llevaron a la cárcel del palacio. Y cuando lo llevan a la cárcel del palacio, que se ve con el capitán de la guardia, el capitán le dice: José, esa llave tuya. En poca palabra, donde Potifar, él tocaba y florecía, ahora en la cárcel le están dando la llave para que abra la puerta. Tú no me estás agarrando todavía. En la compañía tú solo puedes poner mano, pero en una etapa te darán la llave para que abra la bóveda. Le estoy hablando a alguien. Cada movimiento te va a acelerar a una realidad más fuerte. Cada transición te va a llevar a más nivel. Ahora dice que lo